pudiera poner un tema a lo que vamos a hablar el día de hoy, yo lo que les diría sería que el tema sería un llamado a la intimidad. Ese sería el tema del día de hoy, un llamado a la intimidad. Y bueno, no sé qué pase por sus mentes cuando escuchan esta palabra, pero conforme vayamos avanzando, esta palabra va a ir quedando más clara en sus corazones. Y bueno, vamos a empezar. Voy a pedir a mi esposa que me ayude con la Biblia. Y vamos a ir a Apocalipsis 3:14. Y bueno, el día de hoy quería explicarles algo. A mí me encanta, a mí me fascina el libro de Apocalipsis. Me gusta mucho porque refleja, es un retrato al principio de Apocalipsis. Bueno, me gusta por muchas cosas, la profecía, por lo que Dios va a hacer con nosotros, por lo que nos espera, por todas las promesas que Dios tiene para nosotros. Mucha gente le da miedo a Apocalipsis porque dice, sí, en el juicio, y la bestia, y el bueno, tantas cosas que aparecen ahí, pero eso es como decir lo que no importa tanto. Lo que habla Apocalipsis es de la majestad de Dios, de lo que tiene preparado para nosotros. Y como inicia Apocalipsis, a mí me encanta, porque inicia retratando a las iglesias, a su pueblo, a su amada. Y hay 7 cartas. ¿Quién sabe que hay 7 cartas? A 7 iglesias diferentes. Bueno, esas 7 cartas reflejan, es una radiografía nítida, como cuando vas al médico y te dicen, bueno, te veo así asado, pero necesito un estudio para ver dónde estás parado. Si han ido al médico, ¿no? Y el médico les dice, quiero una radiografía o quiero unos análisis para ver cómo estás. Y ya que aparecen esos análisis te pueden decir, bueno, pues tienes diabetes, tienes el colesterol alto, tienes una infección en los pulmones, X o Z. ¿Estamos bien? ¿Aquí adelante? Bueno, muy bien. Entonces, cuando vas al médico pasa eso. En Apocalipsis, si tú lees esas cartas, es una radiografía de la iglesia. Y es impresionante cómo Juan escribió este libro en el primer siglo. Y es una radiografía de la iglesia, de toda la iglesia en su entonces, de todos los tipos de iglesia que había. Y algo grueso es que retrató ahí todas las eras de la iglesia a través del tiempo hasta ahorita. No sé si me doy a entender. O sea, ahí va retratando iglesia por iglesia. Y la primera iglesia, que es Éfeso, habla de los primeros cristianos, de los cristianos que eran trabajadores, de los cristianos que Jesucristo les había dado una misión y empezaron a trabajar con tanto esfuerzo y tantas ganas, y estaban echándole tantas ganas ahí los primeros cristianos. Y esa carta es muy particular, me gusta mucho porque le habla a la gente que está sirviendo. Y en el principio esta carta habla de cómo a veces en el servicio te puedes perder. Es tanta la pasión que estás sirviendo y empiezas a servir y de repente tus ojos, se desvían unos grados de Jesucristo y se empiezan a enfocar en el pastor, o se empiezan a enfocar en que, wow, los aplausos porque soy muy buen servidor, o porque predico muy bien. O sea, la gente ahí habla de cómo te puedes desviar ligeramente y entonces pierdes lo más importante. Y entonces a la iglesia de Éfeso lo que Dios le dice es, mira tus primeras obras, regresa a tu primer amor. O sea, yo sé, ahí le dice varios versículos, les dice, qué bueno que seas apasionado por servir, qué bueno que seas el primero en llegar, pero para mí lo más importante es que me ames y que yo sea tu primer amor. Y así va con cada iglesia representada en los siglos. Hay 7 cartas que a mí me impactan, y el día de hoy voy a hablar de la iglesia que está representada para este tiempo en particular. Según los estudiosos de la Biblia, esta iglesia de la Odisea empezó más o menos aproximadamente de 1960 a la fecha. ¿Están conmigo? Entonces me entendieron que cada una es para cada era. O sea, es impresionante cómo después de eso hay una iglesia que es Esmirna, que habla de los mártires. Y adivinen ¿qué iglesia fue? Fue la iglesia que persiguieron los romanos. Fue la iglesia donde los cristianos morían en el Coliseo. Era la iglesia donde los cristianos los metían en un toro de hierro, lo calentaban y los cristianos pues salían como tamalitos. O sea, me imagino esa muerte haber sido espeluznante. Hay una carta específica para eso, que es la iglesia de Esmirna. Pero bueno, vamos a hablar de la iglesia de la Odisea, que es la que toca para esta era. ¿Están conmigo? Aparte de eso, también hago un paréntesis. Independientemente de que hay un reflejo de las edades o de las eras con respecto a las iglesias, en una misma era se ven las 7 iglesias, pero los porcentajes están divididos.
Es decir, ahorita la que predomina de 1960 a la fecha es la iglesia de la Odisea, pero las otras 6 iglesias también están representadas en pequeños grupos alrededor del mundo. No quiere decir que nada más hay pura iglesia de la Odisea ahorita. ¿Estamos bien? Y también tiene una aplicación personal. Hay gente que en su vida está viviendo lo de la iglesia de la Odisea. Hay gente que quizás en su vida está viviendo lo de la iglesia de Éfeso. Hay gente que en su vida, sobre todo los que están en la ventana 1040, o los que están allá dando como mártires su vida en el Asia, en la gente donde los cristianos son perseguidos, es la iglesia de Esmirna. ¿Sí? Y aparte, uno en su vida puede experimentar esta radiografía diferente conforme va avanzando con el Señor. También hay una iglesia fascinante que es la iglesia de Filadelfia. Esa es una de las iglesias que más me gusta. Y que todos, sería increíble que fuéramos todos esa iglesia. Esa iglesia habla de la iglesia misionera. Una iglesia que hasta Jesucristo se presenta como: yo soy el que abre y nadie cierra, y yo soy el que cierra y nadie abre. De cómo Él abre las puertas a las misiones a nivel mundial. Esa fue la iglesia previa a la Odisea. Fue la iglesia que abrió la puerta a este evangelismo mundial masivo. Pero bueno, vamos a la iglesia de la Odisea. Le voy a pedir a mi esposa que... ¿Ya tienes 3:14? Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré a él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es una carta fuerte. Vamos a desmenuzar todo esto que acaba de leer mi esposa. Vamos a empezar por el versículo 14. ¿Cómo se presenta Jesucristo? Y para que se den una idea de cómo se presenta Jesucristo, les voy a explicar con las demás iglesias. Con Éfeso, que era la iglesia que les decía de los primeros cristianos, que era una iglesia trabajadora, apasionada y todo, pero que había perdido su primer amor, Jesucristo se presenta como el que está en medio de los candeleros. O sea, el candelero simboliza la iglesia, y estaba en medio de los candeleros cuidando que ese candelero no se fuera a apagar. Porque cuando tú desvías la vida, o sea, cuando tú desvías la vista de Jesucristo y la pones en el pastor, o la pones en las obras que estás haciendo, o la pones en tu ministerio, o la pones en cualquier otra cosa, tarde que temprano ese candelero se apaga. Esa es la presentación que hace Jesucristo para la iglesia de Éfeso. Para Esmirna dice: el que estuvo muerto y vive. Ya les dije que esa iglesia es la iglesia de los mártires. Entonces Jesucristo se presenta como diciéndoles: no importa, esta muerte que vas a tener no importa, porque vas a resucitar. Entonces les pone ahí: para el que estuvo muerto y vive. En Pérgamo les habla diciéndoles: yo soy la espada de dos filos. Y si se sabe en ese versículo, ¿no? Esa iglesia tenía por ahí unos pecadillos, y entonces Jesucristo se presenta como la espada de dos filos para penetrar y hacerte entender que esos pecadillos te hacían daño, porque a veces estamos tan engañados que no alcanzamos a ver esos pecados que nos están haciendo daño. En Tiatira era una iglesia que, bueno, tenía un problema importante de matriarcado y otras cosas ahí fuertes que no voy a entrar en detalle. Pero ahí Jesucristo se presenta como el que tiene ojos como llama de fuego. En Sardis se presenta como el que tiene los 7 espíritus. Esta iglesia es gruesa porque es la iglesia de la Reforma. Es una iglesia que también en la actualidad hay mucha iglesia de Sardis. Sardis es una iglesia de mucha palabra, mucho conocimiento, pero que no hay espíritu. Por eso Jesucristo se presenta delante de esa iglesia como el que tiene los 7 espíritus. Porque la palabra sin el espíritu, ¿qué pasa? Muerta.
Exactamente. O sea, hay mucha iglesia que es pura palabra, pero que le falta el espíritu. Esa es la iglesia de Sardis. Después viene la iglesia de Filadelfia, que era la que les comentaba, la iglesia misionera. Ahí Jesucristo se presenta como el que abre y nadie cierra, y como el que cierra y nadie abre, que es el que va abriendo el camino a la evangelización mundial. Y por último, estamos en la iglesia de la Odisea, y aquí es interesante cómo se presenta Dios. Dios se presenta como el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación te dice esto. Y me llama mucho la atención porque hay dos palabras ahí que Dios se presenta y que quieren decir casi lo mismo. Si vamos, fiel viene de la palabra pistos y quiere decir confiable, verdad, que es fidedigno, y verdadero quiere decir aledecinos, sincero, verdadero. Es decir, está diciéndote dos palabras que quieren decir lo mismo porque Dios está reforzando lo mismo. Es una iglesia que le está diciendo: Dios, regresa a lo verdadero, regresa a lo fiel, regresa a la copia del original, regresa al principio. ¿Por qué fue el Génesis? Que entiendas la Biblia como un todo, no versículos así separados, sino que lo entiendas como un todo. Eso es lo más importante. Entonces, que regreses al principio, a lo fiel, a lo verdadero, es lo que te está diciendo Dios al principio, aquí en la iglesia de la Odisea. Si vamos más adelante, al versículo 15, ¿lo puedes leer, amor? El versículo 15 y 16 nada más. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y pues bueno, aquí estamos hablando de una iglesia que es medios chiles. Y bueno, a nadie nos gusta la gente medios chiles. Es como la frase que decimos que ni cacha, ni atrapa, ni deja batear. ¿Se han escuchado esa frase, no? Que está ni picha, ni cacha, ni... Bueno, esa me falló un poquito, pero sí me entienden esa frase, ¿no? Es como el que está a la mitad y le dices: vas de un lado, o te pones de este lado, o te pones de aquel lado. Entonces, aquí le está hablando a la iglesia de la Odisea y le dice: yo no quiero que seas tibio. O sea, yo no quiero que nada más vengas aquí y seas como un fan, un simpatizador de Cristo. Yo no quiero que seas un creyente. Yo lo que quiero que seas es que seas un discípulo. Yo lo que quiero que seas es que seas mi novia, mi enamorada. Yo quiero que seas algo más que estar ahí detrás de la línea sin comprometerte. Es lo que te está diciendo Dios. Y a mí me llama mucho la atención como Jesucristo es así, o sea, es tajante en la palabra y dice: si no cruzas la rayita, pues, o sea, me causa náuseas. Y me causa náuseas no porque Dios te rechace, sino porque le duele lo que estás viviendo. Porque alguien que no se atreve a rebasar esa línea no vive lo increíble que es estar del lado de Dios, sino que se queda en la orilla viendo. Y aparte de que se queda en la orilla viendo, pues no es lleno completamente de Dios, no da un buen testimonio y es un cristiano que en vez de ser ayuda para avanzar, en vez de ser un cristiano que la gente dice: wow, yo quiero ser como ese cristiano, yo quiero conocer ese Jesucristo, ese cristiano, lo que dicen es todo lo contrario. Como el otro día decía el predicador, que decía Mahoma, no. Gandhi, exacto, gracias por la... ¿Qué me ayudó? Muy bien. Bueno, Gandhi decía, me encanta su Jesucristo, pero híjole, sus cristianos son terribles. Está hablando de este tipo de cristianos. De cristianos que dicen: sí, soy cristiano, pero ves su vida y dices: ups, pues creo que, pues dice que es cristiano, pero si así son los cristianos, yo no quiero conocer más cristianos. Entonces Jesucristo está diciendo: ese tipo de cristianos, pues no, o sea, me hacen vomitar porque aparte no me conocen, no ven todos los que quiero darles, no ven que quiero darles una intensidad de vida, un amor, paz, bendición, prosperidad, riqueza. No lo pueden ver porque están del otro lado de la línea, muy acomodados en que su Dios no soy yo, sino son ellos mismos. ¿Sí me escuchan? Y más adelante vamos a seguir con el siguiente versículo.
Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Eso está muy grueso, muy grueso. Estamos en una era de las poses, de que que nos interesa tanto cómo nos vean, de las redes sociales. Yo le digo mucho a mi esposa que pues trato mucho ahí en las pacientes, trato mucho con modelos, edecanes que van a la consulta y todo, y pues bueno, a través de Facebook me comunico con ellas, o se comunican conmigo, del WhatsApp. Y uno ve las fotos del WhatsApp y del Facebook y uno dice, órale, esta es así como Afrodita, ¿no? Y ya uno la conoce en persona y dice, pues, sí, pero no es para tanto, ¿no? Entonces estamos en una era de poses, estamos en una era de que lo externo, lo que se ve es lo más importante, y para Dios no es lo más importante. Entonces aquí, para retratar esto del rico, quiero que vayamos a una parábola que es la de el mendigo y el rico, el rico y Lázaro. Quiero que mi esposa me ayude y que vaya a Lucas 16:13. y 14, Lucas 16, 13 y 14. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. 14. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Aquí está muy grueso porque, bueno, aquí les puse antes del... Yo quería que tuvieran, porque escuchamos la parábola y como que no nos cae el 20, quería ponerles un poquito de contexto. Pero aquí Jesucristo le estaba hablando a los religiosos de su entonces, bueno, no religiosos, a los que tenían la verdad de su entonces, a los que tenían la Biblia, a los que habían conocido a Dios. Les estaba hablando, podríamos decirlo, transportándolo a aquella época, a la iglesia de aquel entonces, y les decía de las riquezas y cómo el rico era tan difícil que entrara delante del reino de los cielos. Les está explicando eso y ve que les pasa por aquí, ¿no? Que tienen cosas más importantes. Entonces Jesucristo les suelta la parábola que ahorita mi esposa les va a leer, que es más adelantito. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían en la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y ustedes, de manera que los que quisieren pasar de aquí a ustedes no pueden, ni allá pasar para acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que les envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Esta historia, porque yo no creo que haya sido una parábola, eso fue algo que Jesucristo realmente vio, le fue revelado y se lo contó a su entonces. Es una de esas historias que es escalofriante esa historia. Y muchos, yo cuando escuchaba esta historia,
yo pensaba, sí, que ese mugre Slim o este Escárraga, esa bola de ricos asquerosos, sí, o sea, y mucho de eso también lo agarró la iglesia para pregonar que acercarte a Dios es ser mendigo y estar en pobreza, y no, por ahí no va el sentido de esta parábola. Si ustedes ven el rico con qué estaba vestido, ese vestido, o sea, la vestimenta que traía era la de un sacerdote. Ahí lo que Dios está hablando es de actitudes, y no está hablando para la gente de afuera, está hablando para la iglesia de su entonces. Él estaba hablando a los judíos. Es como si Jesucristo, esta parábola también es aquí para esta iglesia con nosotros. No estamos hablando de la gente de afuera, no hablamos de los ricos millonarios de afuera, porque ellos ni conocen a Dios. Sin embargo, el rico, cuando va al infierno, está grueso porque conoce, y no creen que no creen que como uno va al Hades, le dan un curso introductorio. Bueno, pues llegaste aquí porque la regaste bastante, mira, Jesucristo, no. Ahí lo que dice la Biblia es que cuando llega el momento vas y te quedas en confusión y tinieblas y no sabes ni qué rollo, esperando el juicio delante del gran trono blanco. Pero sin embargo, lo que sí se te queda es todo el conocimiento, todos los sentidos que tienes, todo eso se queda. Entonces el rico por eso voltea y dice, sí conocía a Abraham, sí sabía de Abraham, sí sabía de las costumbres, sí sabía de la religión, sí sabía de todo. Pero el problema del rico no es que tuviera lana, el problema del rico era su actitud, que era una actitud de soberbia, una actitud de yo lo tengo todo, ¿quién me puede enseñar? Yo ya lo sé, yo pasé ya por 10 institutos bíblicos, llevo en Amistad Cristiana 20 años, 15 años, he escuchado conferencias por internet a pastos, he leído 20, 30 libros, tengo tanto conocimiento, pero el problema, el otro día lo decía Pedro, ahorita hay tanto conocimiento fuera de lugar en la iglesia, que eso es lo que genera, son cristianos enfermos, cristianos que les hace falta su intimidad con Dios, cristianos que les hace falta conocer al Dios verdadero, porque están llenos de teoría, están llenos de todo eso, y lo único que eso hace es que infla nuestro orgullo, infla nuestro conocimiento, pero sin el Espíritu, nuestro yo crece grandemente. Y del mendigo que habla ahí, es de la actitud que debemos de tener para con Dios, una actitud humilde, una actitud de aquí estoy, Padre, y que si de repente Pedro dice, hay una conferencia el martes, buscar la manera de venir aquí, porque Dios le habla a Pedro y le muestra cuál es la carne, la bebida, el alimento que tiene para nosotros, y por eso va y lo pone en redes sociales para que todos vengan y escuchen de ese alimento que le está dando. Pero nosotros nos damos el lujo de decir, ¿quién es? ¿Qué currículum tiene ese muchachito? O simplemente, no, hoy es martes y mañana me tengo que levantar temprano. Híjole, hacer un sacrificio, hijo, está de pensarse, amiguito. ¿Sí me van agarrando la onda? Entonces esta parábola no es para la gente de afuera, esta parábola es para la iglesia. Y aquí lo que está muy grueso es que puedes tener todo el conocimiento. El rico tenía todo el conocimiento. Lo que se me hace también grueso es que él dice, manda, si yo regreso de los muertos es escuchar. Y Dios, ¿cómo le dice? No, aunque mande de los muertos, si tu actitud es una actitud de soberbia, aunque veas resurrecciones de muertos, vas a seguir en tu mismo rollo. Entonces nos congregamos si podemos, oramos si tenemos tiempo, necesidad o no tenemos lana, servimos si nos gusta o nos conviene, ¿no? Bueno, en la alabanza todos quieren servir, bueno, ahí no, pero bueno. Leemos la Biblia, o el tiempo con Dios, bueno, aprovechando el tiempo con Dios es muy importante que lo lleven. Leemos la Biblia, o llevamos el tiempo con Dios. Pues si me da tiempo, pues tengo otras maneras de leer la Biblia más sofisticadas, pero pues puede ser cuando, todo viene de una línea. Dios le da esa línea a Pedro. Pedro nos la da a nosotros a ustedes. Es una línea muy clara, porque Dios sabe cuál es el alimento que necesitamos. Diezmamos y ofrendamos si nos alcanza. Dios es el último, ¿no? Bueno, nos vamos a dar 5 pesitos, ya me porté bien. A ver, palomita al diezmo y la ofrenda. Obedecemos a Dios, y ahorita estamos en una etapa de obedecer a Dios si lo entendemos, si se nos hace lógico o si se nos da la gana.
Entonces generamos un cristianismo de fans, un cristianismo de poner un póster en la pared de nuestra casa y quizás un checklist donde vamos palomeando y, híjole, soy un súper cristiano, ya palomeé, híjole, ya hice esto, y pues por eso dice Dios al principio, Él regresa a los inicios, entiende cuál fue el propósito. Y bueno, ya después de que Jesucristo da una palabra fuerte a cada iglesia, no nos deja así, porque si nos deja así nos quedamos así como ups. Más adelante vienen 5 consejos que ahorita vamos a desmenuzar cada uno de ellos para no caer en esto que estoy comentando. Entonces le voy a pedir a mi esposa que lea el que sigue, que es Apocalipsis 3, 18 y 19. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Para esto vamos a ir a Romanos 12, 1. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Este versículo puede explicar un poquito qué es comprar oro refinado en fuego. ¿Cómo es que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? ¿Qué es presentar? O sea, ¿qué es un sacrificio? ¿Qué quiere? O sea, ¿cuál es la definición de un sacrificio? ¿Sacrificio qué quiere decir? Sí, sacrificio quiere decir algo que te cueste trabajo. Sacrificio en el Antiguo Testamento siempre era sangre, o sangre de animales. Para los otros dioses era hasta sangre humana. Un sacrificio es algo que te cueste trabajo, no que hagas desde la comodidad de tu casa o que lo hagas desde la comodidad, bueno, o sea, no es algo que sea cómodo. Sacrificio es algo que te cueste trabajo. Y ahí entramos con todo lo que les estaba diciendo. No es orar si te sobra el tiempo, es que todas las mañanas, truene, llueve, relampaguee, tú haces un espacio y le das el espacio más importante a Dios para orar, para platicar con Él. Si en el día tienes más espacio, les das más espacios. Que tu oración en las mañanas sea: Padre, no me permitas decidir nada fuera de tu voluntad. No me permitas salirme o distraerme del propósito por el cual tú me has creado. No me permitas que sea una oración ferviente en tu corazón para que ese día cumplas el propósito y cumplas lo que Dios tiene para ti en ese día. Eso es sacrificio. Rendir tu vida a Dios, que ya no es tuya, es de Él. Que oras y lees la palabra como lo principal, antes aún que estudiar. O sea, que lo tienes como un lugar especial, que diezmas y ofrendas, y eso es lo primero que apartas eso primero, y ya después dices, bueno, tenemos esto, sabemos que Dios lo va a multiplicar, porque yo ya cumplí, Dios lo va a multiplicar. Un sacrificio es algo que duele, es algo que sangra. Eso es comprar oro refinado en fuego. Eso quiere decir que si Pedro, Dios pone en su corazón que traigan a alguien para compartir, hacemos hasta lo imposible por estar ahí. Que cada domingo venimos aquí y si faltamos, no es porque no, es que tuve que verme con doña Chonita, la consuegra de no sé quién, y tú. O sea, no, o sea, si faltamos un domingo a escuchar la palabra de Dios, no es porque se nos atravesó cualquier cosa, es realmente algo de fuerza mayor. De fuerza mayor. No de, me tomé este domingo porque pues no hay que ser religiosos. Voy a ver el partido de americano, no sé, no, ¿cómo? Sacrificio es algo que cuesta. Y después dice, vístete con vestiduras blancas. ¿Qué es la vestidura blanca? Exactamente. ¿Qué quiere decir santidad? Apartado para Dios. Exacto. Santidad quiere decir apartado para Dios, sin hacer mezclas,
sin rollos. O sea, yo soy de Dios. Yo no me comporto como el mundo. Pero ahí hay una frase que yo quería leerles, que estaba leyendo, que santidad es eso. Tú no haces lo que el mundo hace. Eso es santidad. Tú no haces lo que el mundo hace, pero eso no te da derecho a juzgar, que ahorita voy a entrar más adelante en eso. Es una frase que delimita lo que es la santidad. Tú no haces lo que el mundo hace, pero eso no te da derecho de juzgar. Tu santidad es eso, es servir con pasión. Y lo grueso de todo esto es que quizás quien no lo han vivido me escucharán y dirán, bueno, ¿cómo? O sea, pero entonces, híjole, qué friega, como esclavos. No, es que Jesucristo sí dijo que fuéramos como esclavos, pero cuando te metes en eso, no vives como esclavo. Eso es lo grueso. Cuando te metes en eso y eres esclavo de Jesucristo, no vives como esclavo, vives como rey de reyes. Él te prospera, Él te saca adelante. Yo me acuerdo del grupo de jóvenes. Gracias a Dios, Carlos y yo tuvimos la oportunidad de servir 18 años. Hubo un evento que fue Visión Juvenil, que fue un evento en aquel entonces masivo y todo. La primera veces fue en el Juan de la Barrera, o sea, eventos así de 5,000 jóvenes y más, era algo que no se veía. Y gracias a Dios le pidieron al grupo de jóvenes donde estábamos el que sirviéramos en ese evento. Y éramos 200 decanes, 200 jóvenes. Gracias a Dios, Dios me permitió estar al frente y era increíble. Fueron 5 días, eran 4 noches, 5 días, algo así. Pero era impresionante porque empezábamos a servir a las 7 de la mañana, terminábamos a las 11 de la noche. Un grupo de gente se quedaba a dormir ahí, a veces dormíamos 3, 4, 5 horas. Y tú veías a todos apasionados, sirviendo. Vivir eso es una experiencia que yo todavía la recuerdo y digo, wow, qué increíble fue. Porque esa es una ley de Dios. Lo que tú puedas llegarle a dar a Dios, jamás Él te regresa las manos vacías. Al contrario, Él te da más. Eso es lo grueso de Dios. Tú quizás dirás, ay, pues le doy, o sea, Dios de lo que le des, siempre te lo va a regresar multiplicado. Entonces me acuerdo que de ese servicio terminábamos tan llenos de Dios, tan extasiados, que te digo, la gente se quedaba allá a dormir, que era en el suelo, en la alfombra, en el piso. Ahí se quedaban los edecanes durmiendo para el día siguiente abrir temprano. O sea, ¿perdón? En las gradas. Bueno, en las gradas, vamos a echar en las gradas. Pero a lo que voy es que, o sea, la gente no la veía, o sea, terminaba el evento y nosotros no había cara de hijos, no había cara de qué mala, o sea, no había esa cara. Lo que había al final era una sonrisa que llegaba a oreja, una sonrisa que nos llenaba. Porque le digo, cuando tú les das algo a Dios, Él siempre te lo regresa multiplicado. Eso es servir con pasión. Y bueno, de diezmar y ofrendar, ¿qué les puedo decir? Dios me ha llevado hasta donde me ha llevado porque un día yo decidí lo que es diezmar y ofrendar. Decidí empezar a hacerlo más. Y me acuerdo que esa vez Dios me dijo una vez, ¿cuánto quieres percibir o sea, cuánto te gustaría recibir económicamente? Y pues yo le dije tal cantidad. Bueno, pues entonces empieza a diezmar como que tienes esa cantidad. Y yo lo empecé a hacer. Y Dios empezó a prosperarnos y a prosperarnos y a prosperarnos. Y gracias a Dios ahí la llevamos. Este último semestre ha sido duro, pero Dios no nos ha dejado. Y ahí estamos, ahí vamos con la empresa. Pero eso que les estoy diciendo es sacrificio, que te cueste trabajo. Es vestirte con ropas blancas, que seas santo y apartado para Él. Y regresando un poquito a que obedecemos a Dios en todo, es importante que ahí entendamos, en esta era estamos en la etapa de Google. Entonces, algo que no entendemos, le metemos en Google y hasta Siri contesta. Bueno, a veces Siri se equivoca, pero lo metemos en Google y te arroja una explicación impresionante. Y a mí me impacta
cómo la ciencia sigue avanzando y cada vez se corrobora más la Biblia, y se corrobora más la Biblia, y se corrobora más la Biblia. En su entonces los israelitas decían, híjole, ¿por qué no podemos comer carne de marranito si es tan buena? ¿O por qué no podemos comer sangre si nos da fuerza? Había tantas leyes que les dejó a los israelitas que en la actualidad, cuando se descubrieron los bichos, las bacterias, cuando empezó todo eso, se dieron cuenta, por eso es que, muchas cosas nos van amaneciendo. Pero, ¿cómo podemos cuestionar nosotros a un Dios? ¿Cómo nosotros que somos finitos, que vivimos un suspiro en la vida, podemos cuestionar a un Dios eterno, omnipotente, todopoderoso? ¿Cómo lo podemos entender? Ahorita empezamos a conocer un poquito de ciencia. Se empieza también a establecer, por ejemplo, cuando Dios dijo, yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ese principio lo escuchaban antes y decían, pues chido, pues es que no. Lo que quería decir Dios eso entonces tenía que ver con el principio de la relatividad de Einstein, ¿quiénes vieron la película de Interestelar? Ahí se refleja eso, ahí se refleja cómo de repente él entra en un hoyo negro y de repente para él pasan 5 minutos y sin embargo en la Tierra ya pasaron 20 años. O que de repente él se ve en una escala de tiempo y él puede ir al pasado, presente y futuro. Eso es lo que quiso decir en la Biblia Dios en su momento. Yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Para mí no existe que esté atrapado en el tiempo. Yo puedo ir al pasado, presente y futuro. Y ahorita los científicos lo empiezan a plasmar en la ciencia. Ya saben que hay 10 dimensiones, por ejemplo. Ya saben que es una dimensión. Estamos largo, ancho, alto. La cuarta dimensión es el tiempo. De ahí ya se han descubierto 10 dimensiones más. Dios está fuera de esas dimensiones y Él puede entrar y salir a placer como quiera. Y sin embargo, nosotros a un Dios que creó todo eso, lo cuestionamos. No le creemos a veces. Obedecemos en cuestiones que sí nos conviene y en las que no nos conviene no lo obedecemos. ¿Cómo podemos? ¿Cómo podemos cuestionar a un Dios tan grande? E independientemente de que sea un Dios tan grande, un Dios que nos ha probado, no hay prueba de amor más grande que Él nos haya dado que dar a su Hijo. Eso también ya lo describió la ciencia y la psicología. ¿Cuál es el dolor más grande que un ser humano puede experimentar? Y en psicología yo lo vi varias veces. ¿Saben cuál es el dolor más grande que un ser humano puede experimentar? No es perder su negocio, no es perder la lana, no es perder su esposa. El dolor más grande que puede experimentar un ser humano es perder un hijo. Para eso ni siquiera hay nombre, hay viudos, hay no sé qué. Pero el que pierde hijo, pues es un hijo viudo. No hay ni siquiera nombre para expresar tal dolor. Sin embargo, Dios expresa y te muestra lo que es un sacrificio. Lo más preciado que Él tenía, que era su Hijo, lo entregó por nosotros y nos dio el ejemplo. ¿Quieres saber qué es sacrificio? Sacrificio fue lo que hizo Dios por nosotros. Y ahora, a través de ese sacrificio, nos hace que seamos uno con Dios y nos pide que tengamos nuestros cuerpos, que sean sacrificio vivo para Dios diariamente. Eso es lo que nos pide Dios. Ese es el sacrificio que nos solicita. Entonces, llevamos 2 consejos ahorita. ¿Cuáles han sido los 2 consejos? Comprar oro refinado en fuego y vístete de vestiduras blancas. Vamos al número 3, el consejo número 3, Apocalipsis 18. Perdón, 18. 3, versículo 18, perdón. Bueno, antes de que lea el 18 es la parte de abajo que dice: pon colirio. Ustedes dirán, pon colirio en tus ojos para poder ver la verdad y no las circunstancias. Para eso, quiero que vayamos a Segunda de Reyes 6, del 12 al 17, por favor, Carlos. Es Segunda de Reyes 6, del 2 al 17. Entonces uno de los siervos dijo: no, rey señor mío,
sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara secreta. Y él dijo: id y miren dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, Señor, que abra sus ojos para que vean. Entonces Dios abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Esta historia es impresionante, no fue una leyenda, es una historia verdadera. Ya impacta porque, también todo el Antiguo Testamento era para que nos diéramos cuenta del poderío de Dios. Como les digo, de todo este Dios poderoso que baja y hace cosas. Como el ejército sirio estaba buscándolos, y sin embargo Eliseo le decía: van a estar aquí, van a estar acá, acullá, y le iba dando al rey eso. O sea, los sirios se enojan tanto que van en contra de Eliseo. Imagínense un ejército para un fulano. Imagínenselo ahorita, o sea, tú solito, y sales y ves un ejército ametrallador, o sea, tú solito contra una horda de narcos, o tú solito, o sea, contra lo que tú quieras. O sea, póntelo en mente, o sea, imagínate algo así tan impresionante. El que estaba con Eliseo, pues le estaban temblando las rodillas. Quizás le fallaron los esfínteres. Pues quizás sí, porque imagínense ese terror. Y sin embargo, Eliseo le dice: Padre, abre sus ojos para que pueda ver lo que yo estoy viendo. Y les abre los ojos a su siervo, y su siervo se cae de espaldas, porque se da cuenta que mayores son los que están con nosotros que con ellos. Es algo impresionante. Y esta aplicación, regresando a Apocalipsis, Dios te dice: pon colirio en tus ojos. O sea, lo importante no es lo que ven tus 5 sentidos, lo importante no es lo que perciben tus 5 sentidos, lo importante es lo que yo veo, lo que he puesto en tu espíritu. Eso es lo más importante. Y en base a eso Dios nos dio promesas, nos dio tantas cosas para que pudiéramos abrir nuestros ojos y no viéramos las circunstancias actuales, no viéramos que López Obrador está como presidente, que bueno, no me voy a meter ahí en rollos, pero lo que quiero decir es que toda la gente ahorita habla: y López Obrador, ¿y qué va a pasar con México? Dios está por encima de eso, está por encima de cualquier circunstancia. Dios ya te dio la victoria, Dios ya te dio tu sanidad, Dios ya te dio la prosperidad que tú necesitas, ya te la dio. Lo importante es que tú la puedas ver, lo importante es que lo busques para que la puedas ver. Si no la buscas, entonces nunca la vas a encontrar. Entonces, si te alimentas del mundo, de la tele, de las noticias, de la novela, de los libros de ficción, de las películas que no son cristianas, y a Dios le dedicas 10 minutos al día, adivina qué es lo que van a ver tus ojos. Lo que van a ver tus ojos son sombras en la oscuridad. Lo que van a ver tus ojos es que si estornudas, ya me va a dar neumonía. Lo que van a ver tus ojos es de lo que se estás alimente tu alma. Jesucristo se voltea a sus discípulos y les dice: ni una hora pudieron orar conmigo. Una hora. Yo no les voy a pedir que levanten la mano, pero de aquí hay gente que ora una hora. No levanten la mano. ¿Cuánto tiempo le dedicas de las 24 horas a Dios? ¿Qué porcentaje es? Porque en base a ese porcentaje va a ser el resultado que vas a ver en tu vida. Vas a poder abrir tus ojos y ver con los ojos de Dios lo que Él tiene ya preparado para ti. Que no eres una circunstancia, que no eres algo al azar, sino que Dios tiene un plan maestro para cada una de sus vidas. Tú ves algo que ya fue sembrado en tu fe y ya dio un fruto. ¿Cómo obtienes esa fe? Pues pasando tiempo con Dios, orando, leyendo la palabra, congregándote, alabándolo y adorándolo. Y no hablo de aquí los domingos. O sea, si vienes aquí, si los domingos son, pues qué padre que vengas. O sea, y sí tienes que venir, pero lo que yo digo, si es lo único que haces,
Imagínate, aquí pasamos 2 horas y media contra yo no sé cuántas horas hay a la semana. O si alguien es matemático, que me saque un porcentaje rápido. Si pasamos 3 horas que le dedicamos a Dios con respecto a todas las horas de la semana, ¿qué porcentaje sería? Pues creo que menos del 1%, ¿no? Sería un porcentaje ínfimo. Y también no podemos ver algo que no conocemos. Si no conoces a tu Dios, ¿cómo vas a poder ver esto que Él quiere para ti? ¿Cómo lo vas a poder ver si no lo conoces? Si no lo buscas, si no lo anhelas, ¿cómo lo puedes ver? Eso es que Dios te dijo ya muchas veces, por ahí no es, no hagas eso, pero a ti te pasa por aquí, por allá, por acá. Pero Dios es lento para la ira y grande misericordia. Pasa un tiempo determinado, hasta pensamos, estamos haciendo algo mal. Pero como no pasa nada, estamos y lo seguimos haciendo mal. Pero entonces, tarde que temprano, pues Dios dice, ok, tú sigues decidiendo estar ahí, yo me hago a un lado. Y se hace a un lado, y entonces lo que cae, pues son las consecuencias de lo que estás viviendo. Y en el tiempo con Dios, una de las historias de ahora que estaba leyendo, me gustó mucho porque dice, tú puedes poner un vaso de agua y le pones tierra indisoluta, que no se pueda disolver en el agua, y lo pones y después de un tiempo la tierra se asienta y el vaso en la parte de arriba parece que está todo pues, transparente, ¿no? Yo soy santo, soy transparente, cool, ¿sí? Sin embargo, si alguien llega y mueve el vaso, se pone turbio, casi negro se ve el vaso. Eso es lo que pasa cuando te caen las consecuencias encima. Eso es lo que pasa cuando viene la adversidad, que te das cuenta realmente de cómo está tu corazón, cómo está tu vida. Tu vida realmente está con Dios. Él es el primer lugar en tu vida. Ya le entregaste todos. No existen más dioses más que Él. Eso es lo que pasa cuando hacen así el vaso, que vienen circunstancias que nos angustian, que nos ponen ansiosos, y entonces es cuando se mueve el vaso y se quita lo transparente. Y entonces Dios te dice, mira, yo te estuve diciendo de esto una y otra vez, pero tú no entendiste. Mira las consecuencias que estás viviendo. Y ahí lo que me encanta de Dios es eso, es que tú, viviendo las consecuencias, viviendo lo más espeluznante, puedes clamar a Él y Él llega a tu rescate. Aún después de que estuvo Él, no, tú sí, caes en las consecuencias, caes en eso, pero si tú tienes la humildad de pedirle perdón a Dios y decirle, por favor, rescátame, me equivoqué, rescátame por ser un necio, rescátame por ser un orgulloso y no obedecerte, por favor, rescátame. Entonces Dios, Jesucristo, deja a las 99 y va por esa oveja que está perdida. Esa es la circunstancia, eso es algo que me impacta. A mí en mi vida, hace 3 años y medio, viví algo parecido. Eso será cuento de otra historia, pero hace 3 años y medio, bueno, es un acúmulo de circunstancias lo que viví. La cuestión es que, pues estaba alejado, apartado de Dios. Ese es el 5.º consejo y para mí el más importante de todos. El 5.º consejo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré a él, con él y él conmigo. Este versículo es impresionante. ¿Quién no ha escuchado este versículo? A ver, levante la mano. Pues la mayoría lo ha escuchado, pero ¿para qué se utiliza este versículo? ¿Se utiliza para la gente que no conoce a Dios? Para evangelizar, exactamente. Para eso se utiliza. Pero este versículo no fue hecho para evangelizar. Este versículo está puesto como uno de los consejos que Dios le da a la iglesia de la Odisea. Este consejo es el más impactante. ¿Cómo Dios te da ese consejo? O sea, a la iglesia, o sea, este consejo no es para gente que no conoce a Dios, es para gente que conoce a Dios. Y entonces, Jesucristo, Él mismo llega a esa iglesia y ese mismo llega a tu vida y te dice, ven, quiero cenar contigo. Ven, quiero cenar contigo. Y no es una cena cualquiera, esta es una cena romántica. Es la cena romántica a la que te está invitando Dios. ¿Quién está aquí casado? Bueno, la mayoría, muy bien. Esta es la cena donde tú le pediste
o le diste el anillo a tu esposa. Es la cena donde le pediste a tu esposo o esposa, oye, ¿quieres ser mi novio o novio? Esa es la cena a la que te está invitando aquí Jesucristo, a tener esa intimidad. ¿Quién olvida esa cena o esa fecha? Yo todavía me acuerdo con Carolina, me acuerdo de las 2 cenas. Me acuerdo de la primera para empezar a ser novios. Fuimos al Mauna Loa, a un restaurante acá. Yo todavía ni tenía gran lana, o sea, ni gran lana ni nada, pero bueno, ahí estaba en el Mauna Loa, gracias a mi papá, bueno. Y ahí en el Mauna Loa, unos chavitos, yo le pedí a ella que si quería ser mi novia. Y no me acuerdo de todos los detalles. Me acuerdo de esa cena. Y después me acuerdo de la cena a donde le di el anillo. Un restaurante en Coyoacán ahí, italiano. ¿Cómo fue todos los detalles? ¿A quién se le olvida esa primera cena? Esa cena, esa es la que te está invitando Jesucristo aquí. Te está diciendo, estoy tocando a la puerta de tu corazón. Estoy tocando a la línea que trazaste porque quiero estar adentro. Quiero ser parte, pero no quiero que seas mi fan creyente. Quiero que seas mi esposa. Quiero que seas mi novia, mi esposa, mi amada. Y para que me entiendan más esto, quiero que vayamos a Mateo 7, 22. O sea, ¿cómo utiliza? Nunca os conocí. Pero la palabra conocí que aplica ahí no es como que... Porque los mexicanos, el conocí es como, pues yo conozco a Enrique, el de las tortillas. O conozco a Fidencio, el que me lava el coche. No, no es ese conocí el que viene ahí. El conocí que viene ahí, viene de la palabra griega que se llama ginosko, que quiere decir conocer absolutamente. Y para que uno entienda a veces las aplicaciones de las palabras en la Biblia, usted tienes que irlo a comparar con otro pasaje donde se diga exactamente la misma palabra. Y vamos a ir a ese pasaje donde se dice exactamente esa misma palabra. Quiero que vayamos a Lucas 1:34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿A qué conozco se estaba refiriendo María? No es conozco porque digo, uno no va al Oxxo y queda embarazado, ¿no? Bueno, pueden decir eso, pero de repente en la consulta me dicen cosas así, pero pero la palabra que está utilizando ahí Jesucristo es una palabra de intimidad. O sea, Dios te está llamando a una relación de intimidad tan intensa que es conocer absolutamente, que seas uno con Él. De los que están casados, ¿recuerdan los primeros 6 meses de matrimonio? O quizás no se casaron, los 6 meses de pareja, ¿los recuerdan cómo fue? El primer año, eras uno con ella. Se quería sentar y le acercabas y ahí estabas y veías por ella y rosas y chocolates y trucutru y bueno, muchas cosas más. Pero eras uno con ella. O sea, estabas fusionado aún en mente con ella. Podías hasta adivinar lo que ella quería de ti. Era uno por el otro, era uno por el otro. Esa es la intensidad de relación que desea Dios en nuestras vidas. Por eso la compara. Por eso somos la novia de Cristo. Por eso va a haber una boda en el cielo. Por eso Israel era la esposa también de Dios. Porque Él necesitaba expresarnos y que entendiéramos el nivel de relación de nuestro Dios. No hay ningún otro Dios en la literatura, ni los griegos, ni los egipcios, o sea, nadie, habla de un Dios tan intenso como el nuestro, un Dios que relaciona o habla de una relación y la compara con el matrimonio, que es exactamente lo mismo. A esa relación te quiere llevar Dios, a que seas uno con Él, a esa intensidad de relación. Yo con mi esposa, a la fecha, porque ya después de que pasa la luna de miel, unos 6 meses a 3 años y medio que dice la ciencia, que pasa el periodo de enamoramiento, ahí viene lo que Dios ya te ha enseñado para amar. Pero Dios también ya nos ha dado las herramientas para permanecer en intimidad y en uno con ella. Entonces en la actualidad, yo veo todo lo que ha hecho Dios en nuestras vidas y yo puedo sentir cuando soy uno con ella. ¿Y saben cómo puedo sentir cuando soy uno con ella?
Porque fluimos, porque tú lo sientes, tú lo percibes, independientemente de la actividad sexual, independientemente de eso que es la culminación de la intimidad y que aparte en la actualidad es el principal problema por lo que la gente no se puede relacionar íntimamente con Dios, porque como empezó con relaciones sexuales fuera de tiempo y ha tenido múltiples parejas, la intimidad se tronó, se rompió completamente, quedó despedazada. Y entonces, ¿cómo te pueden hablar de que tengas una relación íntima con Dios cuando ni siquiera sabes lo que es la intimidad? Pero regresando a lo que les estaba diciendo con mi esposa, yo sé cuando estoy bien con ella. Yo sé cuando estoy bien con ella. Y aún la actividad social, o sea, cuando está pasando eso, aún la cuestión sexual es gloriosa. Aún la comunicación, nos potenciamos orando. Vemos las maravillas de Dios, porque ese fue el principio original de Dios. Él puso al hombre y a la mujer para que se hicieran uno y se potenciaran. Y también para que entendiéramos lo que Él está haciendo con nosotros. Ese fue el principio original. Y al igual que con el matrimonio, pasa exactamente lo mismo con Dios. Si tú no tienes ese grado de intimidad con tu pareja, no eres uno con ella, ¿qué pasa con tu vida? Pues es un mugre infierno para los que han estado casados. Si no eres uno con ella y no eres uno con... O sea, es un mugre infierno. Y es un mugre infierno porque nada de que trazo mi línea, tú aquí, tú allá. Es un infierno. Porque tú jalas para un lado, él jala para el otro, y lo ves diario, y te acuestas con él, y no hay breaks, y no hay, o sea, domingos, días festivos, todo. Entonces, igual es con Dios. Por eso Dios dice, a los tibios los vomito. O eres uno conmigo, o eres contra mí. Esa es la intensidad a la que Dios nos quiere llevar. ¿Eres uno con Él, o eres contra Él? No hay más. No hay para dónde hacerse. Y me encanta cómo acaba. Ya les di los 5 consejos. ¿Cuáles fueron? La disciplina. El cuarto y el quinto es la intimidad. Pero después de todos estos consejos que te da Dios, viene la recompensa, que es impresionante. Siéntate conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Este versículo está impactante, está gruesísimo. Aquí no habla de algo figurativo, aquí habla de la neta. Aquí habla de lo que vamos a vivir en la eternidad. Si tú cumples esos 5 puntos, tú vences. Jesucristo te toma y dice, vente a reinar conmigo en el trono. Así como un rey, pero no un rey como en las películas. Un rey en las películas se ve glorioso, no el rey de Inglaterra y muchas cosas así. Dios te lleva a ser el rey del universo, de toda cosa creada, porque hay varias cosas creadas. Está la corte celestial, los seres creados. Si tú te metes en la Biblia y te pones a ver detalles, te vas a dar cuenta que la vida aquí en la tierra es una pequeña fracción de todo lo que existe, de todo lo que ha creado Dios, de todo el universo creado. Les decía que había 10 dimensiones, hay tantas cosas que están ahí, y Dios sin embargo te dice, tú vas a estar conmigo reinando.